Bienvenidos a nuestro espacio de opinión de En Rojo y Negro, un programa de periodismo investigativo que desde la Universidad Pontificia Bolivariana queremos ofrecer con respecto a reflexiones que impactan nuestro país y nuestra ciudad. Hoy nos ocupará un tema muy importante y es ese conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. El hecho de que cada vez más la incertidumbre crezca, el que la población mundial geopolíticamente, pero también en términos de economía, está siendo impactada. Cuando la guerra perdió el sentido del humano, del humanitario, pero cuando también las grandes potencias, mostrando sus dientes armamentistas y su poderío, nos dicen al resto de la población mundial, aquí estoy presente. Una reflexión desde una experta en negocios internacionales, un experto en ciencias políticas, que nos ayudarán a entender a todos un panorama como este. Pero ¿qué tal si iniciamos este espacio de opinión con un contexto sobre cómo ese 24 de febrero inicia un conflicto en el que aún no conocemos un desenlace definitivo? La nota con la que iniciamos nuestro espacio de opinión. Verdaderamente el ataque de Rusia a Ucrania o del presidente Putin a Ucrania no es nuevo. Desde el año 2013-2014 se hizo la primera invasión a la península de Crimea, esto es por el puerto de Sebastopol, que es la salida al Mar Negro. Esos son unos temas un poco complejos de geopolítica y de geoeconomía, donde Rusia no permite que se le cierre la salida suya a la venta de gas, pues principalmente a Europa. Sin embargo, tiene que ver también con el deseo de Ucrania de hacer lo mismo que hicieron ya muchos otros países u otros países que habían pertenecido a la llamada Cortina de Hierro y a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se desintegró en 1991, que es integrarse a la Unión Europea, pero integrarse muchísimo más a la OTAN, o sea, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Cuando se quieren integrar a la OTAN, que era lo contrario al Pacto de Varsovia, entonces Putin dice, no lo voy a permitir porque eso es como que me pusieran unos misiles en las puertas de mi casa. Ellos siguen creyendo, o siguen con el convencimiento de que Georgia, no solamente es Ucrania, Georgia y Ucrania hacen parte y no se pudieron haber desintegrado de la Unión, y si les toca llegar a los extremos, como hicieron con Chechenia, desde el primer minuto en que el presidente Putin fue presidente, iniciando el siglo XX, entonces lo van a hacer. Pero adicionalmente, Ucrania termina siendo una excusa porque lo que verdaderamente está en juego es quién es el nuevo hegemón, quién es el nuevo dominador mundial, aprovechando de la debilidad que también proveyó la pandemia a los Estados Unidos, que fue la debilidad económica, social y política de muchos o de otros regímenes que venían dominando a nivel mundial, y es el caso de los Estados Unidos. Entonces es China y Rusia aprovechando la debilidad del nuevo gobierno de los Estados Unidos para posicionarse como los nuevos hegemones a nivel mundial. El pasado jueves 24 de febrero, Rusia da inicio a diferentes ataques a territorios ucranianos, incluida su capital Kiev, dando comienzo a lo que hoy conocemos en el panorama mundial como una guerra. Después de varias semanas de ataques, las tropas rusas han ido penetrando los diferentes territorios ucranianos mediante ataques indiscriminados de artillería, bombas, cohetes. Eso nos pone como ante un panorama bien particular. Ante la invasión de Rusia a Ucrania, ¿por qué no interviene la OTAN? Hemos escuchado una reflexión. ¿Acaso la Organización de las Naciones Unidas no está dentro de sus estatutos la protección
porque sí hay protección, sin embargo, Rusia tiene derecho a veto siendo el país invasor. La economía, es decir, el panorama geopolítico, pero también geoeconómico, ha cambiado. Es lo que nos ocupa en este espacio de opinión de Rojo y Negro, y por eso contamos con expertos en nuestro estudio como Laura Zavala Vélez, quien es profesora del Departamento de Negocios Internacionales de la Universidad de AFIT. Bienvenida, profe. Y nos acompaña igualmente Juan David García, docente de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra universidad. Profe Laura, empecemos un poco. Escuchábamos en la nota al profe Úsuga con una claridad, o sea, no es nueva este interés de Rusia por Ucrania, por supuesto, pero sí es evidente que a las luces, no sé si de la comunidad internacional o solo desde la mirada de los medios de comunicación, estamos ante un hecho de ataque, de enemistad. Y ante eso, ¿por qué fuerzas aliadas no pueden intervenir? ¿Cómo se va entendiendo geopolíticamente este asunto? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por estar hoy acá con ustedes hablando y analizando todas las variables que se cruzan hoy en día en esta situación tan difícil que estamos viviendo. El 24 de febrero nos despertamos en un mundo, desde mi perspectiva, que no conocemos, que es más difícil de comprender. Hasta ese momento un ataque, una invasión era casi impensable, precisamente por las normas, las reglas, los acuerdos que tenía la comunidad internacional hasta ese momento en términos de derecho internacional, en términos institucionales. No se veía posible un ataque. Sin embargo, creemos que las acciones de Putin pues ya han sobrepasado y violado todos estos acuerdos internacionales. Entonces, hay muchos elementos y muchas organizaciones que tú mencionas involucradas. Estamos hablando de organizaciones que se crean después de la Segunda Guerra Mundial, como Naciones Unidas, buscando preservar un poco la seguridad y la paz a nivel mundial. Y pues tiene un Consejo de Seguridad donde estos 5 países que hacen parte, entre ellos Rusia, tienen como un estatuto especial a las demás naciones por haber sido como los que hicieron parte de los actores más importantes de esta Segunda Guerra Mundial, y ese poder de veto de Rusia viene desde esa época, no es algo nuevo y ahora como, ay, quitémosle a Rusia el veto, ¿cierto? Que sería maravilloso, pero no posible por esos acuerdos y cómo funciona la organización desde esa época. Y tenemos la OTAN, que es la Organización del Tratado Atlántico Norte, que surge también en este escenario donde tenemos una Europa completamente destruida después de la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos interviene muchísimo en ese momento, en esa relación con Europa, y les dice como, bueno, ustedes dedíquense a reconstruirse, a fortalecerse económicamente, y creemos una organización para protegerlos y acompañarlos militarmente, ¿cierto? Entonces, mientras que Europa está en todo ese proceso de reconstrucción económica, de cooperación, se crea la OTAN para proteger y generar como una balanza de poder frente a la Unión Soviética, en lo que se empieza a consolidar como la Guerra Fría. Entonces estamos hablando de instituciones que se crean desde hace muchísimo tiempo y que hoy en día podemos tener una mirada un poco crítica, porque pues esas estructuras hemos visto que no responden muy bien a los retos que tenemos como comunidad internacional hoy en día, por un lado. Y el interés de Rusia frente a esta zona en Ucrania pues es histórico. En estos días escuchaba al ex embajador de España en Rusia mencionando que es que Rusia empezó en Kiev. Kiev existía muchísimo antes que Moscú como metrópoli. Entonces, Ucrania estaba ahí en esa mitad, históricamente yéndose, en unas temporadas siendo muy parte rusa y en otras temporadas muy parte europea, y por eso su población en ciertos momentos se ha identificado más hacia Rusia o hacia Europa. Cuando escuchamos a la profe, bueno, decimos, claro, hay un interés particular, pero decimos, hay un interés por unas poblaciones en particular, puertos, mercados, ¿de acuerdo?
gas, por supuesto, distribución, y entonces uno dice, bueno, es particular. Las bolsas de valores empiezan a dispararse, ¿sí? Wall Street, las bolsas de valores de la Comunidad Europea, el valor del petróleo, el valor del gas. Entonces inmediatamente uno dice, pero ¿por qué si estamos tan lejos? Si ese tipo de cosas están sucediendo a tantos miles de kilómetros de distancia, nos terminan afectando. ¿Qué reflexión hacer sobre eso? Bueno, en primer lugar, tener en cuenta algo fundamental, y es que con todo lo que hemos venido observando y lo que ven los televidentes, los lectores, digamos que la opinión pública global al respecto, hay que tener en cuenta que todos los actores en una situación así, en un conflicto de las dimensiones de lo que está ocurriendo entre Ucrania, Rusia, la Unión Europea, la OTAN, los Estados Unidos, en fin, todos los actores globales involucrados allí, hay también una serie de intereses. Sí. Todos persiguen intereses estratégicos, más allá de los valores por los que se orienta o se guía cada sociedad. Es decir, Rusia tiene unos valores históricos, Ucrania otros, Occidente, representado por la OTAN, por los Estados Unidos, la Unión Europea, pues persigue también otros valores o se orienta por unos valores. Pero los intereses, es decir, lo que cada uno busca, los objetivos que persiguen en las relaciones internacionales, son lo que termina generando muchas veces más conflicto que los valores por los que ellos, digamos que han actuado en el escenario internacional desde el fin de la Guerra Fría o desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por ejemplo, los intereses de Rusia no solo tienen que ver con la cuestión energética, es decir, con la provisión, transmisión o conducción, por ejemplo, de petróleo y gas a través de Eurasia hasta Europa, y como Laura lo ha mencionado, por ejemplo, en el Mar Negro, estas ciudades importantes, Sebastopol, como lo mencionó también el profesor Úsuga en su intervención, sino que además de la influencia o de las implicaciones que eso tiene para el abastecimiento energético en Europa, hay también otra serie de efectos en la economía global que terminan también repercutiendo en los intereses de otros países, países como China, como los Estados Unidos, como Alemania, ¿cierto? Y finalmente, pues hay unos efectos indirectos para toda América Latina, por ejemplo. Entonces ya lo vimos, Alemania tenía un proyecto hasta hace poco, hasta hace unas semanas, un proyecto ya en curso de desarrollo del gasoducto Nord Stream 2, que tenía un costo de 9.600 millones de euros. Un proyecto importantísimo que en otro momento habríamos pensado que no se iba a suspender ante una situación así, y sin embargo pues el conflicto escaló a una situación tal que de repente sí se terminó suspendiendo, y vemos que, por ejemplo, sobre la economía rusa han empezado a surtir efecto algunas de las sanciones financieras, sanciones como excluir a Rusia del sistema SWIFT, que es de interoperabilidad bancaria, del sistema de pagos internacionales, en fin, pero también eso empieza a afectar a otros países. ¿Qué vemos, por ejemplo, en América Latina? A países como Colombia, como Brasil, México, Chile, en fin, economías entre medianas o economías emergentes y algunas un poco más consolidadas. Vemos que, por ejemplo, no solo nos ha afectado esa transformación de los precios internacionales del petróleo y del gas, sino también que en la medida en que nuestros países tienen algún tipo de integración comercial o interacción comercial con un país como Rusia, pues necesariamente o las sanciones o el conflicto y sus efectos sobre la economía rusa terminan afectándonos. Aquí ya lo estamos viendo. Colombia importa el 20 o 25% de los fertilizantes, de los insumos, en fin, para la producción agropecuaria de Rusia, y alrededor del 13-14% de Ucrania. Es decir, en medio de la rivalidad estratégica y geopolítica entre Rusia y Ucrania, finalmente otros países tienen relaciones con los dos. Las relaciones internacionales, entonces vemos allí, están mediadas mucho más por la necesidad, por los intereses estratégicos en lo económico, en lo energético, en la cooperación, en el ámbito de la cooperación político-militar, más allá de las propias instituciones del derecho internacional que rigen
esa interacción, y aquí ya vemos entonces la afectación tan grande que están teniendo nuestros países. Ha utilizado ustedes una expresión en este primer segmento muy importante. Es un asunto de estrategia y eso de algún modo puede ir cambiando el panorama mundial, puede ir cambiando la percepción del ciudadano. Realmente lo que nos muestran los medios de comunicación es a lo que estamos asistiendo, o estamos ante un conflicto que cada vez más nos lleva a preguntarnos, y ese impacto que Juan David acaba de alguna manera de introducir en la economía, ¿qué alcances va a tener? En la siguiente nota vamos a ampliar ese alcance económico, el impacto que esto tiene y la manera como cada vez más los mercados internacionales se ven o vulnerados o impactados por un conflicto bélico como el que estamos presenciando entre Rusia y Ucrania. La nota que les ofrecemos en este momento. Cuando vemos el desarrollo actual del conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿cuál es el panorama futuro? Antes de entrar a analizar esta situación, debemos de tener en cuenta los objetivos estratégicos de Rusia. Entre ellos, el primero es proyectar a Rusia como un poder de alcance global, al mejor estilo de la antigua Unión Soviética. Es claro que los intereses nacionales de Rusia, especialmente de Putin, cuando llega a la presidencia, es proyectar un poder supranacional que pueda ocupar parte del territorio europeo, para emular lo que fue esa antigua Unión Soviética, y entre esos objetivos está la reunificación de ella misma alrededor de la joya de la corona que obviamente indiscutiblemente es Ucrania. Tener en cuenta que uno de sus grandes aliados es Bielorrusia, que se encuentra al oeste de su territorio y que de una u otra manera le genera un cerco mucho más amplio sobre el centro de Europa. Otro de los puntos estratégicos rusos es medir la voluntad y la capacidad de reacción de los Estados Unidos en el marco de una competencia estratégica global. Una lucha de tensiones, de medición de fuerzas, que en estos momentos Estados Unidos pues sigue siendo la primera potencia, pero que de una u otra manera se hace presente Rusia en este escenario global, midiendo fuerzas al mejor estilo, también retomando la misma antigua Unión Soviética. Esto con el objetivo de quitarle un margen de maniobra a la OTAN, si tenemos en cuenta que esta misma es una gran aliada de Ucrania. Otro objetivo es incrementar la dependencia europea sobre el gas ruso y también construir un gobierno prorruso en este territorio sobre Ucrania para recuperar el activo más importante que representaba para Rusia en la antigua Unión Soviética, lo que fue Ucrania. Continuamos con nuestro espacio de opinión de En Rojo y Negro, desde la Universidad Pontificia Bolivariana Sin Límites, pensando el país y la ciudad, pero sobre todo haciendo una reflexión crítica en torno al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, su impacto geopolítico y también su impacto en la economía mundial. En este momento, profe Laura, estamos ante un escenario, Kiev, unas ciudades, bombardeos, hospitales, ancianatos, incluso ya población civil, no solo guarniciones militares, y hay una frontera. Está de por medio Polonia, está de por medio Checoslovaquia, otros tantos. Cuando uno ve todo este campo de refugiados que reciben ayuda para irse desplazando, o esas negociaciones de las que se habla hoy acerca de un pare a la guerra para que haya corredores humanitarios y demás, pero es obvio que los países vecinos tienen temor, ¿sí? Será desde su perspectiva, con su visión, ¿será posible pensar que en un momento determinado el presidente Putin se atreva incluso a tocar fronteras o países aliados o incluso ya países amigos de Occidente? ¿Qué perspectiva ve usted allí?
Ahí es difícil una lectura a futuro. Hemos visto cómo cada día se incrementan los ataques, se rompe el derecho internacional, se están empezando a documentar crímenes de guerra por parte del ejército ruso. Entonces es difícil decirte, no está tan loco como para entrar más allá. Sí. Entonces, pues es algo que queda como a esperar a ver qué sucede. Sin embargo, extenderse más hacia Europa conlleva un riesgo y es que ya estamos hablando con los límites de lo que es la Unión Europea. Y la Unión Europea no es una alianza militar, es una alianza económica y política, pero hay un gran sentido en este momento de solidaridad y respuesta conjunta frente a las acciones de Rusia. Y si dentro de este conglomerado que estamos hablando, Unión Europea, Rusia llega a atacar a una de las naciones parte de la OTAN, que hablábamos que es esta otra organización del Tratado Atlántico Norte, ellos sí son una alianza militar y el artículo 5 dice que un ataque a uno es un ataque a todos. Entonces ahí es cuando la OTAN tendría que entrar a responder y de hecho en este momento están procurando mantenerse como muy por el lado, dándole este apoyo militar a Ucrania de forma indirecta para que no sea un ataque directo desde países de la OTAN, porque eso sí desencadenaría o podría generar un ataque ruso en respuesta. Y de hecho veíamos que en la alocución hoy del presidente Zelensky a Estados Unidos pedía la militarización del espacio aéreo, es decir, la restricción de vuelos comerciales, el cierre del espacio aéreo de Ucrania para poder atacar cualquier avión que pasara por allí para evitar bombardeos a población civil. Y es algo que, por ejemplo, Estados Unidos y los otros países no se han atrevido a apoyar a pesar de esta solicitud, porque la caída de un avión ruso puede generar una respuesta muchísimo mayor en la escalada del conflicto. Entonces hay un gran riesgo, pero dependerá pues de lo que vaya sucediendo cada día, pero entrar ya a países miembros de la Unión Europea o miembros de la OTAN implicaría una respuesta solidaria y mucho más fuerte de todos estos países occidentales que frente a lo que es Ucrania hoy en día, que lo llaman aliado, pero aliado no es miembro. Entonces estamos como en la cuerda floja en ese sentido. ¿Y China qué papel juega allí? Como aliado, o sea, lo que en este momento se dice de China le solicitó, lo que está en el run de la gente, le solicitó a Rusia que no lo hiciera en su momento mientras estuvieran en los Juegos de Invierno. Eso es solamente medios de comunicación, estamos ante realidad. Y si interviene China, realmente estaríamos ante un conflicto a gran escala. Cuando Rusia dice, le pido a la OTAN que no se metan conmigo porque tendrán, o se podrán tener las consecuencias, estamos ante una potencia tan grande que efectivamente pueda, incluso por encima de toda una Unión Europea, Occidente. ¿Hay por qué temer en este momento o es un asunto que realmente debe preocuparle a ese lado del mundo, Juan David? Bueno, antes de eso, también quería agregar algo, y es que desde un punto de vista más objetivo y en relación con lo que decía ahora, pues no solo todos persiguen unos objetivos y unos intereses, sino que cada uno percibe la realidad o el entorno de una manera distinta. Desde el punto de vista ruso, Occidente lo que ha hecho desde el fin de la Guerra Fría es extenderse o expandirse hacia el este. Y esto pues lo han explicado distintos autores, desde Francis Fukuyama, Robert Kaplan, Samuel Huntington, en fin, pasando por incluso algunos autores rusos que dicen, bueno, la OTAN, la Unión Europea han crecido hacia el este, eso implica pues que Rusia también perciba como una amenaza o un desafío a su propia seguridad y a sus imperativos geopolíticos el avance de Occidente. Claro, mientras más hacia el este llegue la OTAN, la Unión Europea, pues Rusia va a sentirse mucho más en riesgo, más desafiada. Y esa es una de las cuestiones que han orientado, dirigido la forma de ser de Rusia en los últimos
en los últimos siglos. Siempre hay una sensación de temor, de estar expuestos a alguna invasión, a cualquier intervención por parte de potencias, sobre todo occidentales, desde los tiempos de los grandes imperios hasta la actualidad. Y ahora, pues con mayor razón, cuando Rusia, pues después de estas guerras que tuvo en el Cáucaso, como la de Chechenia, la de Dagestán, la de Ingushetia, pues ha sentido que en gran medida los desafíos a su seguridad provienen desde Europa, y que cuando ese tipo de cosas ocurrieron, pues no parecían muy preocupados los occidentales, porque sabían que Rusia estaba un poco más débil, que estaba en un proceso de ajuste o de reconstrucción del Estado, de su poderío militar, de sus capacidades económicas, como también de sus capacidades estratégicas en el ámbito internacional. Entonces, de pronto nadie pensaba que Rusia iba a regresar tan fortalecida, tan consolidada, y de pronto hay otra cosa, y es, parece que no la hubieran tomado muy en serio durante estos años, excluyéndola inclusive de cualquier espacio de cooperación, cuando es como lo mismo que ha ocurrido ahora con China. Ahora que usted pregunta, a China se le ha excluido de cumbres del G8, en fin, porque sigue habiendo una resistencia de Occidente a entender que el entorno internacional ha cambiado, que hay otros nuevos actores. Cuando excluir a China tal vez ya no la segunda, sino en simultánea o en paralelo con la economía estadounidense, es la primera economía del mundo, y se le sigue excluyendo de todos los distintos espacios de negociación, de cooperación, en fin. Entonces parecería también que el peso de China en este escenario es demasiado importante. Parecería en principio que es solo una cuestión que afecta o que importa a Europa, a Estados Unidos y a Rusia, pero China tiene todos los intereses y todos los objetivos puestos allí, porque esta es una región sumamente relevante para un proyecto muy importante que ahora tiene China, que es el proyecto de la nueva ruta de la seda del siglo XXI. Proyectos de infraestructura vial, digital, aeroportuaria, marítima, fluvial, en fin, a través de todo Asia Central, a través de la Europa mediterránea, en fin. Entonces, pues China necesariamente va a tener que participar de algún modo. No como muchos imaginarían, digamos, como mucha gente se imagina una especie de despliegue de fuerzas armadas, de tropas en el terreno. Eso no es muy probable. No es que sea imposible, pero es un escenario que no es tan probable ahora, aunque pues se ha vuelto también sumamente dinámico, como decíamos al inicio, y muchas veces la gente no se imagina o no sabemos qué va a pasar mañana o dentro de unas horas. Sin embargo, un apoyo de China a Rusia es lo más probable en este entorno. China tiene al mismo tiempo una interdependencia sumamente compleja con países como Italia, como Hungría, por ejemplo, como Alemania, y le interesa mucho que la situación se resuelva. Por eso China está interviniendo, al menos a través de sus capacidades diplomáticas, de su poder de influencia en la situación, buscando equilibrar la balanza, porque Rusia en sí mismo sí es una potencia militar, también es una potencia energética, pero no tiene el mismo poder de influencia que China, es decir, poder de influencia en términos de capacidad de negociar o capacidad de hacerse seguir o escuchar por otros, y eso es lo que le falta a Rusia en este momento. Finalmente, con usted, profe Laura, ¿qué podríamos decir en términos de, no de visión que le espera, sino de los desafíos de los diferentes gobiernos, los más cercanos, por supuesto, aquellos que hacen parte en límites fronterizos? La Unión Europea se sigue preocupando, es decir, ¿qué podemos pensar en términos de la responsabilidad social de los gobiernos en términos de negociación internacional ante un conflicto de este tipo? O cuando hay un conflicto, lo ético pasa a planos que no vale la pena ni siquiera hablar de ello. Bueno, no sé si mi respuesta en este ámbito va a ser un poco un sacrilegio frente a lo que se espera en términos geopolíticos, en términos de cómo ha evolucionado nuestra visión occidental de la configuración del Estado, de la nación, del poder. Pero hablando de responsabilidad, creo que hoy en día, y poniéndole una mirada un poco desde el feminismo antimilitarista, tenemos una gran responsabilidad frente a lo que está sucediendo. Tenemos una crisis humanitaria
de una dimensión incalculable, 3 millones de refugiados que están llegando a los países fronterizos en medio de, sin corredores humanitarios, porque no fue posible pues un acuerdo o Rusia ha seguido bombardeando, pero también la respuesta de los gobiernos y los países occidentales al financiar armamento, por ejemplo, a Ucrania. Entendemos que hay, pues, o se entiende una necesidad de armar Ucrania para defenderse ante Rusia, ¿cierto? Y aquí es donde viene el sacrilegio y es, pero ¿a costa de qué? Pues estamos defendiendo un concepto que es la patria, que nos lo inventamos nosotros, que a esa piedra no le importa si es Rusia, Ucrania, Noruega, Polonia o Checoslovaquia, y estamos arriesgando vidas humanas en un conflicto armado. Estamos sembrando una semilla que esto va a tener unas repercusiones en el largo plazo en términos de resentimiento, odio y venganza, en términos de conflicto. Entonces, el proyecto de la Unión Europea, por ejemplo, nace con un objetivo político de consolidar la paz en el territorio europeo y a nivel mundial. Creo que esto ha sido un impacto muy grande para los europeos porque desde hace más de 75, 80 años no había guerra en territorio europeo. Y es volver a esta época que se suponía superada porque los líderes y las instituciones que se construyeron durante este tiempo tenían una gran responsabilidad hacia la paz, ¿cierto? Estamos hablando también pues desde esta visión occidental y doble moral un poco del territorio europeo, ¿cierto? Pero es lo que tenemos y lo que nos compete hoy. Pero estamos, los hombres en Ucrania, los politólogos, los presentadores, los camarógrafos, los empresarios están tomando las armas a defender una patria, dejando sus familias. Y en los conflictos sabemos que los niños y las mujeres suelen ser la población más vulnerable, pero aquí también estamos viendo cómo los hombres se ven abocados a una guerra. ¿Para qué? Para detener el ejército ruso, que sí, han logrado tener una gran resistencia en estas semanas y eso ha generado más simpatía todavía en Occidente, pero estamos hablando del ejército ruso, ¿cierto? Entonces, en ese término moral y ético, y desde esta mirada hay mucho que cuestionarnos y mucha responsabilidad frente a otros recursos que yo creo que tuvieron que haberse mantenido más en el tiempo y ver y leer que esto iba a pasar desde mucho más tiempo con la expansión de la Unión Europea, de la OTAN, e incumplir esos acuerdos que se tenían con Rusia de respetar unas zonas de influencia o unas esferas de influencia o colchones para evitar como ese clash o ese choque entre estos dos aspectos. Gracias, profe Laura. Finalmente, Juan David, desde todo ese panorama geopolítico, ¿qué desafíos se le plantean al mundo en unas esferas en las que quizás la incertidumbre, por usar la palabra de la profe Laura con la que inicia, es a lo que estamos abocados? Bueno, lo primero es que los conflictos siempre van a existir, son inherentes a la existencia de las sociedades, incluso a la evolución de las sociedades, las guerras como tal, con lo mortíferas y devastadoras que puedan resultar, pues siempre van a estar ahí. Es decir, hoy podemos estar en relativa paz en unos lugares, mañana no. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un choque de objetivos, de intereses, de visiones del mundo entre todas las diferentes partes. Así que lo primero, y siempre lo digo, es la opinión pública, los gobernantes, los líderes o quienes toman decisiones en el ámbito internacional deberían muchas veces tener una dosis mayor de realismo a la hora de evitar, como dice Laura, este tipo de cosas se veía venir. No debería tomar a nadie por sorpresa que un conflicto así iba a estallar. Entonces, el primer desafío es ser más previsivos, pero también más realistas, que los mecanismos internacionales que hay hoy,
la Corte Penal Internacional o el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Unión Europea, todos los distintos escenarios que se crearon al fin de la Segunda Guerra Mundial, también tendrían que ser replanteados para que sean más eficaces, más operativos, pero también el otro gran desafío es ese ascenso cada vez mayor de estas potencias que están también reclamando un lugar en el escenario internacional. Por supuesto, no hay lugar a justificar ninguna de esas acciones o ese tipo de, por ejemplo, un hecho como la invasión a Ucrania, pero esa forma en que Rusia lo está haciendo es tal vez un llamado de atención. Claro, están buscando hacerse un lugar, lo mismo China, lo mismo los demás, y creo que entonces el otro gran desafío es ese, buscar la forma de que esos actores quepan en un nuevo orden internacional para evitar o por lo menos atenuar el impacto de esas guerras. Perdón, César, dale, si profe, tenemos tiempo para añadir un desafío adicional, muy breve, y es que también estamos viendo que los presupuestos de los gobiernos se están volcando de nuevo a la carrera armamentística. Entonces, Europa se había desmilitarizado desde los años 70, gastaban más o menos el 1,5% del PIB en armamento, y de un día para otro Alemania dice, no, esto lo tenemos que duplicar y triplicar y volvernos a armar. Entonces, esto también le hace un recorte presupuestal a otras áreas que requieren una gran atención como educación, salud, crisis climática. Entonces vuelve y nos aleja un poco de esos otros objetivos del cuidado de la vida para enfocarnos en la carrera armamentística. Y esto, pues mientras un país hace esto, se va multiplicando y va generando una sensación de inseguridad mayor en el entorno internacional y recortamos presupuesto para otras áreas bastante importantes. Como quien dice que la guerra no nos haga perder el norte de lo que como seres humanos en términos de responsabilidad nos corresponde. Que los gobiernos cada vez más entiendan que si hay alguien a quien deben apoyar es precisamente a su población, y por quien deben trabajar es por aquellos por quienes los eligieron dentro de sus cargos. Pero es evidente que el impacto económico y geopolítico cada vez más se está posicionando. Es tiempos de incertidumbre seguramente, pero ante la incertidumbre solo bastará hacer fuerza, solo bastará el silencio, o acaso, como lo hemos querido presentar en este espacio de opinión, hay también una responsabilidad humanitaria de por medio, que a partir de las reflexiones que con el profe Juan David y con la profe Laura hemos querido llevarles a ustedes, podamos cada vez más ir creando conciencia de una sociedad en la que es evidente que en la guerra, en cualquiera sea, nunca habrá ganadores. Lo que hemos ofrecido en este espacio de opinión de En Rojo y Negro, a ustedes les agradecemos también por permitirnos llegar a todos sus espacios, a sus hogares y demás a través de este programa de opinión, y los invitamos a que la próxima semana nuevamente nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.